Imagina un imperio tan poderoso que dominara prácticamente toda Europa, el norte de África y Oriente Medio. Pero hay un pequeño detalle que poca gente menciona. Roma nunca logró conquistar Irlanda. ¿Pero por qué? ¿Pudo haber sido el terreno difícil? ¿Era el pueblo irlandés demasiado fuerte? ¿O acaso los romanos sabían algo oscuro sobre la isla que les hizo rendirse antes, siquiera de intentarlo? La verdad detrás de este fracaso es sorprendente y puede cambiar todo lo que pensabas sobre la fuerza del Imperio Romano. Prepárate para descubrir el gran misterio de Irlanda y lo que realmente impidió que los romanos la tomaran. El Imperio Romano era gigantesco. En el apogeo de su poder, se extendía desde las abrasadoras arenas de Egipto hasta las frías playas de Gran Bretaña. Con un apetito insaciable por nuevas tierras, los romanos conquistaron vastos territorios, pero, sorprendentemente, nunca lograron poner a Irlanda bajo su dominio. Y no fue por falta de voluntad. Hubo planes, debates y momentos en que la invasión parecía inminente. Pero por alguna razón, estos planes nunca se hicieron realidad. Roma había logrado someter a Gran Bretaña, pero Irlanda, o Hibernia, como la llamaban, siempre parecía estar un paso fuera de su alcance. Lo más parecido a una conquista se produjo durante el reinado de Agrícola, gobernador romano de Britania, en el siglo I. Agrícola ya se había abierto camino y había ganado feroces batallas en Caledonia, lo que hoy conocemos como Escocia. El siguiente movimiento lógico: invadir Irlanda. Y Agrícola estaba totalmente convencido de ello. Incluso formó una alianza con un rey irlandés exiliado, que los historiadores creen que era Tuathal Techtmar. Tuathal había perdido su trono y necesitaba el poder militar romano para recuperarlo. Para Agrícola, esta fue una oportunidad de oro. Al ayudar a Tuathal, Roma no solo conseguiría un aliado en Irlanda, sino que también podría sofocar cualquier resistencia incluso antes de que comenzara. Agrícola incluso afirmó que podría conquistar toda la isla con solo una legión y algunas fuerzas auxiliares. Él consideró la invasión como una mera formalidad. Después de todo, Roma ya había dominado gran parte del mundo conocido. Pero a pesar de todo lo que se dijo, la invasión nunca ocurrió. Agrícola se vio obligado a lidiar con las rebeliones en Caledonia, y cuando finalmente las controló, su tiempo como gobernador llegó a su fin. Sin su máximo campeón en el poder, los planes para conquistar Irlanda se desvanecieron en el aire. Agrícola empacó sus cosas y regresó a Roma, dejando a Tuathal y sus sueños de recuperar el trono en el olvido. La pregunta sigue siendo: ¿qué hubiera pasado si se hubiera producido la invasión? ¿Se habría convertido Irlanda en una provincia romana más? Sus guerreros se habrían convertido en soldados romanos, y su cultura habría sido moldeada por la arquitectura y las leyes del imperio. Pero el destino tomó otro camino. Irlanda permaneció fuera del control romano, y los planes de Agrícola se convirtieron en una nota al pie más en la historia. Si los romanos pensaban que Irlanda sería una presa fácil, estaban equivocados. La isla no era como la Galia o la propia Gran Bretaña. Los irlandeses no tenían un reino unificado ni una población centralizada que fuera fácil de someter. La isla era un mosaico de pequeños reinos independientes, cada uno dirigido por su propio jefe guerrero. Los romanos estaban acostumbrados a derrotar a grandes imperios organizados, pero los irlandeses luchaban de manera diferente. Eran maestros de la guerra de guerrillas, una pesadilla para cualquier ejército invasor. El propio terreno de Irlanda jugó en contra de los romanos. Sus legiones brillaban en campo abierto, donde podían utilizar sus formaciones tácticas para aplastar al enemigo. ¿Pero Irlanda? Estaba lleno de montañas rocosas, pantanos traicioneros y bosques densos. Un campo de batalla perfecto para emboscadas.
Los guerreros irlandeses conocían su tierra como la palma de su mano. Atacarían rápidamente y desaparecerían antes de que los romanos supieran qué los había golpeado. Incluso, si Agrícola hubiera avanzado con sus fuerzas, habría estado jugando según las reglas irlandesas, y esas reglas favorecían a las ágiles e impredecibles legiones romanas, no a las lentas y metódicas. Pero el factor decisivo no fue ni siquiera militar. Roma no invadió territorios solo por diversión. Querían algo a cambio: riqueza, recursos, trabajo. Y ahí es donde Irlanda fracasó como objetivo. La isla tenía tierras fértiles, pero Roma no estaba desesperada por tener más campos agrícolas. Había escasez de metales preciosos, como el oro y la plata. La población era más pequeña y más dispersa que en lugares como la Galia o Hispania. Para los romanos, Irlanda simplemente no valía la pena el esfuerzo. Esto no quiere decir que ignoraran completamente la isla. Por el contrario, sabían de su existencia y mantenían comercio con los irlandeses. Los productos romanos, como el vino y el aceite de oliva, cruzaron el mar y llegaron a las costas irlandesas. Pero cuando llegó el momento de una invasión total, los romanos dudaron. Había problemas más acuciantes, como revueltas en Gran Bretaña y crisis dentro del país, propio imperio. Al final, conquistar Irlanda parecía grandioso en el papel, pero en la práctica habría sido una enorme pérdida de tiempo para una ganancia mínima. Así, la isla quedó fuera del dominio romano, una tierra salvaje en los confines del mundo conocido. Y fue esta independencia la que dio forma a la historia irlandesa durante los siglos siguientes. Una tierra libre de la influencia directa de Roma, con una cultura que florecería de una manera única. Mucho antes de convertirse en santo, antes de todas las celebraciones en su honor, Patricio era apenas un adolescente en la Britania romana, y no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro oscuro. Alrededor del año 400, un grupo de invasores irlandeses atacó su aldea. No estaban allí para jugar. Rápidos e implacables, tomaron a los romanos con la guardia baja. Y así fue como Irlanda, ignorada por Roma, acabó dejando su propia huella en la historia del imperio. Irlanda era famosa por sus incursiones relámpago en las vulnerables fronteras de las tierras romanas, especialmente Inglaterra, que ya se tambaleaba bajo el peso de los enemigos externos y los disturbios internos. Patrick tenía solo 16 años cuando los irlandeses invadieron como una tormenta. Lo capturaron a él y a muchos otros, y los arrastraron a través del agitado mar de Irlanda. Imagine la escena por un momento. Gritos resuenan, humo sale de las casas en llamas, puro caos envolviéndolo todo. Era el caldo de cultivo perfecto para que comenzara una pesadilla. Para Patrick, ese fue el comienzo de 6 largos años de esclavitud. Se encontró arrancado de su hogar, abandonado en la escarpada costa de Irlanda, pastoreando perros en una montaña desolada para algún jefe tribal irlandés. No era exactamente el futuro que soñaba cuando era niño. La soledad debe haber sido abrumadora. Aislado, con solo sus perros como compañía, desafiando el viento cortante y el frío, Patrick recurrió a su fe. Cantó y cantó, aferrándose a la esperanza de que si podía soportar esto, tal vez el destino tenía reservado algo mejor para él. Entonces, una noche, después de 6 años de sufrimiento incansable, Patrick llegó a su punto límite. Jura que escuchó una voz que le susurraba que huyera, prometiéndole que un barco lo esperaba en la orilla. Pero no fue una simple escapada ni un paseo tranquilo. Necesitaba recorrer más de 200 millas para llegar al mar. No es una tarea fácil cuando eres un esclavo fugitivo en un lugar extraño y hostil. Aún así, Patrick estaba decidido y, contra todo pronóstico, encontró el barco exactamente como la voz le había prometido. Al principio,
La tripulación no estaba precisamente emocionada de darle la bienvenida. Era un extraño, sin un centavo en el bolsillo para pagar su pasaje. Pero por algún golpe de suerte o giro del destino, finalmente cedieron y dijeron: «Está bien, suban a bordo». Patrick regresó a Inglaterra. Escapó de las garras de sus captores irlandeses y llegó a casa, siendo nuevamente un hombre libre. Pero con el tiempo comenzó a surgir dentro de él un llamado a regresar. Y regresó. Solo que esta vez, no como esclavo, sino como misionero. Patrick se convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia irlandesa. Terminó trayendo el cristianismo a la isla que lo había destruido. Niall de los 9 rehenes y Tuatha Techmar son dos nombres poderosos que resuenan a lo largo de la historia irlandesa, especialmente cuando exploras sus vínculos con Roma. Sus historias son una maraña fascinante. Parte historia real, parte leyenda épica, pero siempre cautivadora. Eran reyes que luchaban por el control de Irlanda y tuvieron algunos enfrentamientos explosivos con los romanos. Comencemos con Tuatha Techmar, el príncipe desterrado. La vida de este tipo parece un guión de venganza de Hollywood. Su padre, el rey de Irlanda, fue derrocado mientras Tuatha aún era joven. Su madre embarazada huyó a la Inglaterra romana, que en ese momento estaba sumida en sus propios problemas bajo el dominio romano. Durante 2 décadas, Tuatha creció en el exilio, conspirando y esperando. ¿Su plan? Regresa a Irlanda, reúne un ejército y recupera el trono de tu padre. Fue entonces cuando empezó a jugar al juego romano. Se dice que Tuatha se acercó a Agrícola, el gobernador romano de Inglaterra, tratando de obtener apoyo para su invasión de Irlanda. Es casi cómico imaginar a un príncipe irlandés exiliado intentando persuadir a Agrícola, el mismo hombre que acababa de abrirse paso a través de Caledonia, hoy Escocia, para que lo ayudara a conquistar Irlanda. Los romanos tenían sus propias razones para escuchar. Siempre estaban buscando formas de controlar a esos irlandeses rebeldes que seguían atacando la Inglaterra romana. Apoyar a Tuatha podría significar ganar un aliado útil. Pero por alguna razón, quizás porque los romanos estaban ocupados lidiando con las revueltas en Inglaterra y no podían comprometerse, la invasión nunca se llevó a cabo. Finalmente, Tuatha regresó solo a Irlanda, reunió fuerzas locales y lanzó una feroz campaña en toda la isla para reclamar su trono. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más jugosa. Algunos historiadores creen que, incluso sin apoyar abiertamente a Tuatha, los romanos pueden haberle dado una mano amiga entre bastidores. Las excavaciones en lugares como Drumnach y la isla de Lambay, cerca de donde supuestamente desembarcó Tuatha, han revelado monedas, armas e incluso fortificaciones romanas. ¿Se trató simplemente de un comercio casual o los romanos desempeñaron un papel más directo? El debate sigue abierto. Tal vez los romanos vieron una oportunidad en Irlanda, pero decidieron que no valía la pena una invasión total. Y luego tenemos a Niall, de los 9 rehenes. Este tipo era el rey del caos irlandés personificado. Sus incursiones en Inglaterra eran el tipo de cosas que mantenían a los habitantes de la frontera despiertos por la noche. La Inglaterra romana ya estaba de rodillas, luchando contra colapsos internos y amenazas externas. Aquí viene Niall, liderando ataque tras ataque, y no fue un hecho aislado. Atacó a Inglaterra tantas veces que algunas fuentes sugieren que murió en una de esas incursiones. La idea de un legendario rey irlandés que cayó en suelo romano muestra cuán entrelazados estaban estos dos mundos en esa época. Y aquí viene el giro. Algunas historias conectan los ataques de Niall con la captura de nadie menos que el propio San Patricio. Así es, los hombres de Niall pueden haber sido responsables de arrastrar al joven Patrick a través del mar
y arrojarlo a la esclavitud. Esa es una influencia real, incluso si no es la que Niall tenía en mente. Aunque los romanos nunca conquistaron oficialmente Irlanda, no pienses que ambos bandos vivían en mundos separados. De hecho, tenían una relación muy estrecha. Los irlandeses no estaban aislados en una burbuja distante. Conocían bien el Imperio Romano, y los romanos sabían sobre Irlanda. Los irlandeses no invadían Gran Bretaña todo el tiempo. Cuando no estaban saqueando, estaban comerciando con los romanos, intercambiando bienes y, más importante aún, ideas. En Irlanda se han encontrado monedas, joyas y armas romanas, evidencia de una red comercial que cruzaba el mar de Irlanda. El aceite de oliva y el vino romanos eran especialmente codiciados por los irlandeses, y no es difícil entender por qué. Tales lujos no eran comunes en Irlanda, y beber un sorbo de vino romano debe haber sido como exhibir un trofeo. A cambio, los irlandeses ofrecieron ganado, pieles y probablemente incluso esclavos. Sí, la gente era parte de este comercio, y los esclavos irlandeses aparecieron en Gran Bretaña tan fácilmente como los esclavos romanos terminaron en Irlanda. Pero no se trataba solo de productos. El comercio significaba que la gente iba y venía, y con ellos llegaron historias, noticias y cultura. La influencia romana estaba en todas partes. Quiero decir que prácticamente se infiltró en Irlanda. Las monedas romanas se convirtieron en dinero local. La moda romana comenzó a aparecer en los hogares irlandeses, pero probablemente el mayor regalo que los romanos trajeron a Irlanda fue el cristianismo. En el siglo IV, el cristianismo ya era la religión oficial de Roma. Los comerciantes y esclavos irlandeses que entraron en contacto con Gran Bretaña comenzaron a oír hablar de este Jesús. La noticia no tardó mucho en llegar a Irlanda. Hoy en día, aproximadamente el 70% de Irlanda es católica. Gracias por seguirnos. ¿Qué otras historias de logros te gustaría escuchar? Deja tus comentarios a continuación. Y no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y compartir este video con un amigo. Todas estas cosas buenas son para seguir siguiendo las historias más locas de la humanidad.